Hubo una noticia que conmocionó al mundo el viernes pasado, se conoció el sábado muy temprano, que fue la muerte de Fidel Castro. Y la verdad que fue uno de los personajes más importantes del siglo XX, sobre todo en la mitad del siglo hacia acá, ya que encabezó junto al Che la revolución socialista de América Latina. En general, hasta el proceso revolucionario cubano, la revolución parecía que golpeaba siempre en otros continentes, en Europa, en Asia. Sin embargo, Latinoamérica seguía dominada por el imperialismo. Bueno, creo que es un hecho de trascendencia y que nos obliga a todos a hacer un balance. Cuando se discute Fidel Castro, se discute Cuba, y Cuba está muy cercana al país. Hay un cariño especial del pueblo argentino hacia Cuba. Todo el mundo ha festejado los logros en materia de salud, sobre todo, educación. Y bueno, entonces no podíamos no hacer un pequeño resumen de nuestras opiniones. Nosotros no somos castristas, tenemos una visión crítica. Sin embargo, hemos apoyado y seguimos apoyando el proceso revolucionario y sobre todo el hecho que en Cuba se demostró que es posible derrotar al imperialismo, es posible derrotar el capitalismo. Desde un primer momento nuestra corriente apoyó los cambios revolucionarios que se fueron dando, una revolución que arrancó contra una dictadura feroz, en un enclave colonial, que se había transformado en el prostíbulo de Estados Unidos y que poco a poco fue avanzando y terminó en una lógica revolucionaria muy dinámica, terminó expropiando los recursos naturales, los medios de producción, y se transformó en el primer Estado socialista de Latinoamérica, y el que sería el único Estado hasta el día de la fecha. Nosotros hemos apoyado y seguimos apoyando esto, por eso la verdad que repudiamos los festejos por la muerte de Fidel que se dieron, por ejemplo, en Miami, o de personajes como Trump y toda la derecha mundial. ¿Sí? Los logros del socialismo son ya reconocidos mundialmente, por eso incluso muchos políticos capitalistas han terminado yendo a Cuba cuando han tenido alguna enfermedad aparentemente incurable a tratarse. Todo el mundo reconoce los avances que se fueron dando. Nosotros tenemos también una relación muy directa con Cuba por el tema del Che. Nosotros hemos reivindicado la política del Che de tratar de extender la revolución cubana a otros países y continentes. De hecho, el Che muere intentando llevar adelante la revolución en Bolivia. Hemos también visto con mucha satisfacción las críticas que elaboró el Che, por ejemplo, contra el estalinismo, en un periodo donde él quería hacer extender la revolución y la Unión Soviética hacía todo lo contrario, porque seguía al pie de la letra los pactos que tenía con Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, por el cual se dividieron el mundo, y entonces había zonas donde se podía hacer la revolución y zonas que no. Pero tenemos una visión muy positiva de toda esta etapa. Ahora, así como decimos esto, también tenemos una visión muy crítica de lo que pasó después de la muerte del Che en Cuba, porque lamentablemente el estalinismo tan criticado por el Che y toda la política de socialismo en un solo país, de no extensión, que el Che combatía, terminó cristalizándose en la estalinización del proceso cubano. La relación que el Partido Comunista Cubano, ya hecho Partido Comunista, entabla con la ex-URSS, va a determinar todo un periodo que a nuestro juicio es muy negativo, porque se dejó de tener una política para extender la revolución. Hubo un proceso muy importante en los 80, donde estuvo planteada la posibilidad de que en Nicaragua se avanzara hacia el socialismo, de que El Salvador siguiera el mismo camino, una revolución tremenda. Las nuevas generaciones tienen que estudiar esto en todo Centroamérica, muy cerquita de Cuba, con una influencia determinante de Cuba, pero lamentablemente precisamente esta injerencia y
esta relación con la ex-URSS hizo que predominara la política del estalinismo hacia esos procesos, y es famoso, ¿no es cierto?, el consejo de Cuba hacia Nicaragua de que no tenía que hacer otra Cuba, y del Salvador de que no tenía que ser otra Nicaragua, y esto se llevó al pie de la letra, y bueno, lamentablemente una revolución que destruyó el Estado burgués como la nicaragüense terminó entregándole de nuevo las armas y el poder a la burguesía, y se retrocedió. Y esto es importante saberlo, va a terminar determinando la crisis de Cuba, porque Cuba durante todo ese periodo vivía de las relaciones con la ex Unión Soviética, pero al no extenderse la revolución se terminó haciendo una relación casi de subsistencia en esto, cuando la salida de la extensión de la revolución podría haber permitido que realmente Cuba no tuviera que tener este tipo de relaciones para subsistir. Ojo, esta política ha seguido hasta nuestros días. En Venezuela fue importante la relación de todo el proceso venezolano con Cuba, y precisamente todas las inconsistencias del proceso venezolano, de quedarse a mitad de camino, de no avanzar a fondo en reformas que tocaran los intereses capitalistas para solucionar problemas, ha tenido mucho que ver con el retroceso de Venezuela y la crisis que vive actualmente. Pero bueno, caída la URSS, y ya sin esa protección, el hecho de no haber extendido la revolución empezó a provocar una crisis económica tremenda al interior de la isla, y se empezó a barajar la posibilidad de la apertura capitalista, que es la tercera etapa en la que estamos hoy. Cuando uno analiza por qué Cuba tiene que empezar a barajar esto, uno no lo puede desligar de toda esta política que ha tenido desde un principio. Evidente que el triunfo de la revolución abrió unas posibilidades enormes, la isla erradicó el hambre, conquistas sociales extraordinarias, pero el no extender la revolución, fruto de la estalinización, ¿no es cierto?, la ha debilitado al grado que hoy, ya incluso sin la URSS primero, sin Venezuela después, se hayan planteado como única salida la apertura al capitalismo, que nosotros vemos como un gran retroceso, porque abre la posibilidad de la restauración, y por esa vía que se pierda este gran logro de la lucha de clase mundial que ha sido la revolución cubana. Pero nosotros sabemos separar. Por eso, frente a la muerte de Fidel, reivindicamos al Fidel que junto al Che tomó la decisión de emprender una lucha sin cuartel, primero contra la dictadura y después contra todo el poder establecido. Por eso, cuando vemos a determinados políticos defensores del capitalismo a rajatabla en nuestro país, rajarse las vestiduras o hablar de que son fidelistas o castristas, la verdad que uno no se deja de llenar de asombro, porque no sabemos qué es lo que defienden de Fidel o de Cuba. Evidentemente no defienden la etapa revolucionaria, posiblemente defiendan esta, donde se ha empezado a hablar de la posibilidad de la restauración del capitalismo. Nosotros seguimos reivindicando la Cuba socialista, seguimos reivindicando la necesidad del socialismo, seguimos criticando la burocratización de aquellos países que avanzaron al socialismo pero que se quedaron en la política del socialismo en un solo país que promovía el estalinismo, y por esa vía se terminaron burocratizando. Nosotros seguimos defendiendo la necesidad de una amplia democracia como única forma de un avance real del socialismo. Por eso criticamos la política del partido único, que ha coartado libertades, ha coartado la energía creativa del movimiento de masas, que es la que permanentemente nos puede permitir avanzar sobre los problemas. Y por eso tenemos esta visión muy contradictoria de todo lo que significó Fidel, porque Fidel ha estado presente como líder de la revolución, pero también ha sido parte del proceso de estalinización y ha sisido parte también de los debates de la apertura capitalista. Y uno no puede ser cínico y solo mirar una parte. Fidel Castro, como expresé yo en unas palabras que salieron en algunos medios, ha sido parte de toda esta etapa contradictoria que lleva desde el gran triunfo hasta los grandes retrocesos, y nosotros, que no somos cínicos, seguimos reivindicando la primera parte, seguimos reivindicando la revolución socialista. Creemos que sería un gran retroceso de Cuba que se abra al capitalismo, y por eso vamos a seguir peleando por el socialismo con democracia, porque creemos realmente que es la única salida para la humanidad, porque el capitalismo nos va a llevar a la barbarie. Y bueno, y alrededor de lo del Che y de lo de Fidel y de la muerte de uno de los personajes más importantes del siglo XX en lo que hace a la lucha revolucionaria, nos parece importante llevar todas estas reflexiones
y mirar con una cabeza abierta a estos personajes tan contradictorios, ¿no? Tan contradictorios, y que merecen ser analizados en su contradicción y no con una visión lineal y carente de crítica, porque no responde a la realidad. Así que bueno, desde acá estas palabras las queríamos hacer, transmitir un poco nuestras opiniones con relación a este tema. Todo el mundo ha escrito mucho, yo en particular he escrito algunos artículos en nuestro periódico que sale hoy. Hemos escrito mucho sobre este tema, porque hay que aprovechar para que las nuevas generaciones, alrededor de un hecho de esta naturaleza, puedan volver para atrás y conocer un poco qué es lo que pasó en nuestra América Latina. ¿Por qué? Respondernos también a una pregunta que muchos nos hacen: bueno, pero la revolución parece que no llega nunca. No, ha llegado muchas veces la revolución, en el mundo llegó a estar, un tercio de la humanidad llegó a vivir en estados que iniciaron el camino al socialismo. En nuestra Latinoamérica hubo otras oportunidades, discutir por qué se fracasó y de qué tenemos que aprender hacia adelante los que seguimos creyendo en la lucha por el socialismo, los que no bancamos el capitalismo y no creemos que tenga ninguna posibilidad de tener ningún rostro humano. Los que seguimos creyendo en la revolución tenemos que aprender de estas experiencias, porque la lucha sigue, y aprendiendo de los errores vamos a estar más cerca de lograr los triunfos que todos queremos, soñamos y necesitamos para que la humanidad corte con un sistema que solo trae hambre, miseria y que está destinado a llevarnos a la barbarie si no lo frenamos antes. Por lo que fue y por lo que pudo ser.